Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Bueno, hoy vengo a hablarte de relaciones. Bueno, pues unas son personales, otras son más íntimas, otras son cotidianas, otras son profesionales, otras son más mundanas. Para entrar, te cuento esta historia. Bueno, imagínate que yo la he visto muchas veces, no sé tú, pero estás en una reunión, se está contando un proyecto y todo el mundo está contento con el proyecto, todo el mundo lo ve como una buena iniciativa, no se pone ningún pero después, ¿qué ocurre? Que fuera de la reunión, pues en la máquina de café o en el WhatsApp con el grupito o en la comida confidencial con tu colega de al lado, pues empiezan los peros. Esto es un lío, no sé cómo lo han pensado así, yo no veo que eso se pueda hacer en tan poco tiempo, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esto no lo dijimos antes? ¿Por qué esto no se puede decir en la mesa de reuniones? Pues bueno, uno de los argumentos es, pues por agradar, por pertenecer, empiezas a mirar la cara de los demás y por no desentonar, tú no dices lo que quieres decir. Esto me recuerda a un experimento que se hizo en los años 50, que era una sencilla prueba visual en la que había que distinguir y que señalar cuál era la línea más larga de varias líneas. Entonces, había una parte de los participantes que eran actores y que tenían allí una misión, que era decir una cosa por otra, ¿no? O sea, no señalar la línea más larga, sino cualquier línea que no fuera la más larga. Y era increíble cómo la mayoría de los participantes, a sabiendas de que lo que estaban viendo era que la línea más larga era la segunda, pues decían que era la tercera, pues por tal de decir lo mismo que decía el anterior participante. ¿Para qué? Pues para pertenecer, para no desentonar, para no ser ridículo porque a lo mejor tú no habías visto lo que el otro sí había visto. Y bueno, y así es como renunciamos rápidamente a nuestra verdad, por el grupo, por pertenecer. Entonces, la verdad es que ser educados no tiene por qué significar ser invisibles y también porque no nos atrevemos a incomodar. Por miedo a equivocarnos, a ofender, a parecer arrogantes, a parecer tontos, a arrepentirnos después, a pasarnos, la realidad es que nos cuesta muchas veces ser directos, asertivos o decir lo que vemos con total naturalidad. Y no solo nos pasa en el trabajo, también en casa o preparando la fiesta de Navidad, pues para evitar el conflicto y que nadie se ofenda, pues al final te ves en un entramado preparando algo en lo que no crees. Y a lo mejor resulta que ninguno de los participantes cree, pero todos lo hacen por no desentonar con lo que siempre se ha hecho. Bueno, ahora te propongo algo. Quiero que cierres los ojos y pienses en todas aquellas personas con las que te relacionas o con las que te relacionaste ayer mismo. Pues verás que son muchas y variopintas. O sea que si los de casa, la familia extendida, los de la universidad, los del cole, los del coro, los del AMPA, los hijos, los del departamento, los de más arriba, los vecinos, los que están más cerca, los que están más lejos. Bueno, y por supuesto, con quien más te relaciones es contigo, con quien más. Entonces, fíjate que hay diferentes contextos, diferentes registros, diferentes códigos y no es lo mismo hablarle a tu vecino que hablarle al CEO de tu empresa. A veces se requiere que tu lenguaje sea más formal o más político o más diplomático, pero a veces no. Imagínate que eres el chef de una cocina. Ahí no valen las florituras, no vale ser diplomático. Tienes que hablar con máxima claridad. ¿Por qué? Porque alguien se puede quemar o algo se puede quemar. Y si la comunicación no es efectiva y no es eficiente y no es eficaz, pues la comida en la mesa 5 puede acabar en la mesa 12. Lo bueno es que hay muchos estilos de comunicación, que seguramente tú tiras hacia uno en concreto, pero aquí lo bueno sería que pudieras cada vez ser capaz de adoptar distintos estilos para las distintas situaciones cotidianas y diarias en las que te ves. Si solo tenemos un estilo, entonces sentiremos que nos quedamos cortos en la mitad de las situaciones, porque la retahíla de retos que tenemos todos los días hace que tengamos que bascular entre un estilo y otro constantemente, con total naturalidad. Pongamos que hay 3 estilos, ¿vale? Primero voy a hablar del diplomático.
El estilo diplomático es un estilo suave, casi ambiguo, no es directo. A veces es el lenguaje que debemos emplear. Por ejemplo, los diplomáticos, las personas que trabajan en la diplomacia, que son diplomáticos, tienen que influir y muchas veces sin poder tener jerarquía sobre esa decisión. Entonces, su manera de influir no puede ser muy brusca ni muy directa, sino que tiene que ser una forma mucho más suave y más constante. Entonces, ¿ser diplomático está bien, está mal? Pues depende de la situación. A veces no. Aquí el problema siempre está en ser diplomático cuando hay que ser claro, en ser diplomático en esa cocina en la que eres el chef. ¿Por qué? Porque tiene muchas consecuencias, ¿no? Que alguien se puede quemar. Entonces, imagínate que yo te digo, ¿me queda bien este peinado? Entonces, bueno, los que son diplomáticos dirían, bueno, el pelo crece, si a ti te gusta eso está bien. Es decir, estás utilizando respuestas que no dicen nada acerca de lo que te estoy preguntando. Todos son argumentos colaterales y evasivos, ¿no? Hacia lo que te pregunto, que es si para ti, para tu gusto, me queda bien este peinado. Pero otras veces, por ejemplo, imagínate que te invitan a un cumpleaños que no es exactamente tu estilo, que la música está muy alta o que es a una hora que no te va bien a ti porque te vas a dormir antes. Y claro, pues ahí en ese caso también es un poco extraño el que tú digas tu opinión, pues no me gusta esta música, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo el lema, yo es que soy muy sincero y lo tengo que decir todo, a lo mejor te estás equivocando de estilo, ¿vale? Porque hay momentos en los que no es necesario tener que decir todo lo que piensas porque nadie te lo está pidiendo y porque además no aporta nada. A lo mejor aquí puedes ser cortés y decir muchas gracias, bueno, gracias por invitarme y ya está. Entonces, este registro de diplomático a veces es útil en una situación en la que no es necesario que tú digas todo lo que piensas y sin embargo sí que es útil pues cuando tienes que decir las cosas de una forma más suave, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú eres diplomático en una situación que requiere asertividad, ahí es donde no funciona bien. Cuando tú tienes que dar un mensaje claro, este tipo de comunicación no funciona bien. Vale, entonces otro estilo podría ser el asertivo. El asertivo es aquel que no pone carga emocional en el mensaje, es educado pero firme, es honesto pero con cuidado y no es frío pero es respetuoso. Por ejemplo, si yo te digo, ¿te gusta mi peinado? Entonces tú me podrías decir, pues mira, me ha gustado más en otras ocasiones, pero es verdad que te hace una cara más alargada y eso está mejor, por ejemplo, ¿no? Estás diciéndome honestamente lo que te estoy preguntando, me estás respondiendo a lo que te pregunto, pero sin ninguna carga emocional. El típico ejemplo sería, vas a un restaurante y pides una cerveza y se ve que la cerveza está mal tirada, por ejemplo. No tiene gas o está caliente. Y tú dices, disculpe, esta cerveza está caliente, pienso que no tiene gas. Si me la pudiera cambiar, si me la puede cambiar, se lo agradezco. Bueno, ha quedado claro el mensaje al camarero, no le ha echado la culpa ni le ha buscado culpables, simplemente le ha pedido, le ha dicho los hechos, tal y como son, que la cerveza no está bien y que se la cambie. Entonces, ¿qué ventajas tiene este estilo? Pues que no se acumulan las cosas, o sea que tú, tal cual está ocurriendo, lo expresas para cambiar las cosas, para que haya una acción por la otra parte. Luego está el otro estilo, ¿no? Que sería el tercer estilo, que es el agresivo, que sí lleva enfado, que a veces es ruidoso porque es agresivo de verdad, por ejemplo, puede haber un grito, pero no hace falta porque a veces hay silencios que son tan cortantes como un grito. Entonces puede haber ironía, puede haber cinismo y es fruto muchas veces de la gota que colmó el vaso, de la botella a rebosar. Cuando yo me callo porque he sido muy diplomático y la botella se llena, muchas veces la botella se derrama en la situación donde no se tenía que derramar. ¿Esto qué conlleva? Pues que vuelques tu enfado en esa persona que colmó el vaso, pero que fue solamente una gota. Y entonces a esa persona le echas encima todo lo que pasa con ella, más todo lo que llevas cargando. Es como si al de la cerveza te enfadas con él porque no está bien tirada la cerveza y entonces le echas a él el enfado de todas las cosas que te pasaron durante el día. Pues no sería justo, porque eso solo fue la gota que colmó el vaso. Entonces seguro que ya hay un estilo con el que tú te identificas más. De entrada siempre hay un estilo que
que tiene más que ver contigo. Pero ¿qué pasa? Que teniendo solo un estilo, no estás cubriendo toda la singularidad de situaciones que te pasan a lo largo del día. Entonces, lo ideal es que vayas entrenando todos los estilos para que pases de uno a otro según tu necesidad y de una forma natural y fácil. Lo malo de ser diplomático, me dirás, pues ¿qué tiene de malo, no? Pues es bastante precavido, ¿no? El que es diplomático, pero en cierta manera es también ambiguo y si necesitas dar un mensaje efectivo, pues corres el riesgo de que no te entiendan y de que te vas a frustrar, porque además hay una cuestión muy interesante que es el pensar que la otra persona tiene que adivinar lo que para ti es de sentido común. Esto es como que se crea una pared de hormigón entre las dos personas porque una piensa que el otro tiene que caer en lo que es normal, es que es normal que tenga que pensar eso, ¿no? Es de sentido común, pero lo que pasa es que la otra persona, el sentido común de la otra persona puede ser distinto al tuyo. El hecho de pensar que el otro tiene que pensar lo que tiene sentido común y de esa manera tú te ahorras comunicarlo, pues tiene muchas consecuencias, sobre todo de eficiencia y de tiempo, porque se marea la perdiz hasta que al final esa conversación se da y se va acumulando además. Entonces esa conversación se puede dar totalmente recalentada. ¿Qué sería lo bueno o malo de ser agresivo? Bueno, pues hay situaciones, la verdad, que lo requieren. A lo mejor puedes evitar un accidente si tocas el claxon con toda la expresividad del mundo. O a lo mejor puedes pegar un grito a alguien que en tu cocina se va a poner la mano en una superficie caliente. Entonces, ¿es agresivo pegar ese grito? ¿O el claxon cuando en mitad de una calle silenciosa? Pues seguramente, pero sí que hay un bien mayor que parece que hay que proteger, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues como con los otros estilos. Lo malo es si te pasas o estás usando este estilo de comunicación agresivo en una situación que no es de peligro. ¿Qué pasará después? Pues que te podrás sentir culpable, que tendrás que tener la sensación de arrepentimiento por haberte pasado, que bueno, que efectivamente es como si algo tocara una tecla y tú te sobrepasaras con lo que dices, ¿no? O con la forma en la que lo dices. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices algo así de esa forma, tampoco ayudas a que la otra persona te escuche, porque de entrada ya se pone en alerta. Así que a lo mejor la forma de recibir el mensaje, en vez de recibir exactamente el contenido, lo que está recibiendo es una agresión, de manera que tampoco va a estar receptiva para escucharte. De todas formas, por mi experiencia, y al menos en este territorio, lo que más cuesta es ser asertivo. Recuerdo una coachee que se llama Carmen, que era incapaz de dar feedback, que le costaba muchísimo dar feedback a su equipo. ¿Y qué pasaba? Que había 2 o 3 personas que cometían errores y lo que hacía ella era 2 cosas. Una, sabía que tenía que dar ese feedback para que mejoraran, pero por otro lado nunca encontraba el momento para hacerlo. Entonces, ¿qué hacía ella? Pues dedicaba el doble de tiempo para remendar los errores que hacía su equipo. ¿Y qué hacía también? Se lo contaba a su compañera diciendo, hay que ver, es que mi equipo no me responde. Entonces, en cierta manera, fijaos qué diplomático es el no querer dar el feedback, pero por otro lado, qué agresivo es el agresivo conmigo misma, el hecho de tener que remendar los errores invirtiendo el doble de tiempo, y por otro lado, qué agresivo es que yo les critique por detrás. Entonces, de esta forma, hubiera sido mucho más fácil el poder darles feedback de una forma respetuosa, pero al fin y al cabo directa, porque le estás dando la oportunidad para que aprendan a hacerlo diferente. Entonces, si gestionas equipos, piensa que lo más importante, o sea, tu máxima responsabilidad social es que tu equipo crezca, y eso pasa por darles feedback, pasa por tener situaciones que no son agradables, que a lo mejor para ti son más duras, pero son necesarias para que ellos puedan hacer las cosas de otra forma o puedan tener más datos de cómo tiene que hacerse ese contenido o ese delivery. Entonces, ¿qué ocurrió con este equipo? Y esto es real. Ese equipo, al cabo de unos meses, sí que al final llegó la situación a ser insostenible y Carmen sí tuvo que darles feedback. ¿Por qué? Porque el jefe de Carmen sí quiso
que, bueno, sí que quiso desenmascarar esta situación. ¿Qué pasó? Que el equipo se decepcionó, al menos estas 2 personas, y se sintió ridículo. ¿Por qué? Pues porque nadie le había dicho que debía hacer las cosas diferentes, entonces llevaban meses haciendo las cosas mal. La imagen que tenían del liderazgo y de la propia empresa se deterioró y se sintieron pequeños. También la propia imagen que ellos creían que daban también se deterioró, porque pensaron, hemos quedado aquí como que llevamos meses haciendo esto mal y nadie nos ha dicho nada. Porque cuando no les dices lo que podrían hacer mejor, pues se pierde confianza y esa oportunidad de alcanzar más potencial, pues también se pierde. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le sucedía eso a Carmen? Bueno, pues porque tenía miedo a pasarse, a equivocarse, a desmotivarlos, a no ser aceptada, porque a lo mejor ella tenía ese rol o daba esa imagen de ayudarles y de ser muy simpática. Y entonces, claro, era muy difícil para ella bascular desde ese rol a lo mejor tomar un café por la mañana y ser muy simpática, a luego estar en una reunión y decir las cosas muy claras y una cosa no quitaba la otra, ¿no? Pero para ella era muy complicado. Y además, por mi experiencia veo que no es un caso aislado tampoco, no es un caso de laboratorio, vaya, que se da más fácilmente de lo que pensamos. Y además se da en gente con experiencia que tiene equipos y que tiene mucha responsabilidad ahí sobre las personas. Por eso es muy importante mirarse esto. Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, la buena noticia es que esto se entrena. ¿Por qué? Porque ese miedo del que estamos hablando cuando viene la hora de comunicarnos, ese de, bueno, ahora no es el momento, mejor lo dejo para más tarde, o uy, a ver si me paso, uy, o ya me pasé, porque madre mía, ¿cómo he dicho esto tan agresiva? Pues ese miedo, ¿de dónde viene? Bueno, pues tú lo primero que tienes que pensar es cómo se comunicaban en tu casa, cómo se comunicaban alrededor de la mesa, con ironía, con un silencio que se cortaba, con fluidez, se atacaban los problemas. ¿Tu madre y tu padre se hablaban entre ellos de una forma clara o simplemente durante días había ahí un silencio insostenible? Sí, es necesario pensar en esto profundamente porque te va a ayudar a comprender el estilo de comunicación que tienes hoy. Las formas más agresivas que he visto vienen de padres muy exigentes. Vamos, que yo no estoy aquí para juzgar los estilos de crianza, pero es cierto que las personas más exigentes, que además han tenido padres exigentes, sí que suelen ser personas con un lenguaje más agresivo o con un estilo de comunicación más agresivo, pero no solo hacia los demás, sino también hacia ellas mismas. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, porque hay una tensión grande entre lo que es y lo que tú crees que tiene que ser ese desempeño, ya sea tuyo o del equipo. Entonces, exigirse mucho, si tú has vivido en un entorno en el que se te ha exigido muy exigente, no que se te haya exigido a ti, sino que el entorno era exigente en sí, pues será muy fácil que tengas un lenguaje más agresivo, ya sea con los demás o contigo misma o con los dos. Comunicarse desde esa creencia de nunca es suficiente sí que va a tener gran impacto en tu estilo de comunicación. Entonces, entender de dónde viene es interesante para deshacer el entuerto. Bueno, si creciste sin que se hablaran las cosas de una forma normal, es decir, con tensiones, con silencios, con miradas de hielo, por ejemplo, pues bueno, es normal que hoy en día te cueste dar feedback. ¿Por qué? Pues porque no estás acostumbrado a expresar las cosas de una forma natural. Recuerdo también a una coach que tuve y que tenía una pareja que no hablaba nada y no se expresaba, hablaba muy poco de hecho. Entonces lo que le pasaba a ella era que ella intentaba expresar las cosas y los problemas o los sentimientos o las emociones o los malentendidos y se encontraba con una pared de hormigón. Claro, para ella era frustrante y para él más porque era, bueno, para él más o igual, vaya, porque él no podía explicar su incapacidad para poder ni siquiera identificar lo que estaba pasando. Bueno, a estas personas les derivé a un terapeuta experto en parejas y ahí están, ¿no? Tratando este tema. ¿Por qué? Porque no es un simple tema, no es que una persona no te quiera hablar
y tú lo ves como si fuera un acto de voluntad. No, no es así, es mucho más profundo. El estilo de comunicación que tenemos tiene muchísimas raíces en esto, en tu pasado y en tu infancia. Entonces, no es que se deshaga tan fácilmente o no tan evidente, pero por supuesto que sí que se puede entrenar. Se puede mejorar, lo que pasa es que hay que ir atrás y muchas veces no estamos dispuestos a ir atrás, pero esa es la gran clave, ir atrás. Vale, hay otro tema en la comunicación que es interesantísimo, que es que si tú quieres que llegue el mensaje, tiene que haber una coherencia entre lenguaje, cuerpo y emoción. Recuerdo, lenguaje, cuerpo y emoción, ¿en qué sentido? Bueno, pues lenguaje en el sentido de que si tú estás en una situación, o sea, no es lo mismo pedirle a tu novia que se case contigo, no es la misma forma de comunicación esa que decirle a otra persona que la vas a despedir o pelearte con el policía que te va a poner una multa. O sea, no es lo mismo. Entonces, lenguaje, cuerpo y emoción aquí es muy importante. Ahora explico por qué. Recuerdo que tenía una coachee que también gestionaba un equipo y que tenía a una persona que siempre, que era muy buena profesional, pero que solía llegar tarde. Solía llegar tarde 5 o 10 minutos a una reunión, a un evento, a una presentación en la que ella presentaba, o sea, llegaba tarde. Sin embargo, era una persona buenísima profesional. Entonces, mi coachee, que se llama Patricia, pues lo iba dejando, no se atrevía, claro, porque era tan buena profesional la persona de su equipo que le era muy complicado el tener que decirle... Oye, pues es que no quiero que llegues más tarde, es que, porque claro, parecía como que no quería tratarla como si fuera un colegio, pero por otro lado era muy inconveniente y daba muy mal ejemplo al equipo el hecho de que llegara siempre tarde. Claro, los demás también podían coger esa cultura, ¿no? De llegar tarde, entonces todo el mundo llegaría tarde y no. Entonces esto Patricia lo veía. Pero no se atrevía, lo iba dejando y cuando ya quería decírselo, pues ya no pega a decírselo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí muy importante, para que podamos decir la cosa una sola vez y que llegue el mensaje, es como pasar el mal trago una sola vez. Pues claro, el lenguaje hay que usarlo correctamente. Es decir, cuando tú tienes que, esta persona, Patricia, tiene que decirle a la persona de su equipo que no puede llegar tarde o que no llegue tarde, que por favor no llegue tarde, que llegue puntual. Pues bueno, el lenguaje no puede tener bromas, ni que se convierta en un speech que dé muchas vueltas con muchas frases subordinadas, porque eso diluye mucho el mensaje, lo diluye y lo confunde. Entonces, ¿el lenguaje cuál podría ser? Pues bueno, un lenguaje claro, directo, sin frases subordinadas, con frases cortas, como por ejemplo, mira, es muy importante para el equipo que lleguemos puntuales y he observado que tú has llegado varias veces tarde, aunque sean 5 minutos, te pido por favor que llegues puntual. Por ejemplo, eso, ¿no? Pues claro, si empezamos a hacer bromas indirectas, ironías, pues la otra persona no llega a saber si es broma, si no, porque piensa que la otra persona está en lo suyo también. Entonces, ¿cómo se acompaña a este lenguaje? Pues con un lenguaje corporal acorde. Es decir, este mensaje de Patricia tiene que sustentarse en una postura firme, ¿no? Porque imagínate que dice eso, pues yo qué sé, no sé, pues mientras está haciendo yoga, no tiene sentido, ¿no? Es como si tú tienes que cortar con tu pareja y resulta que lo haces mientras estás haciendo el pino. Pues no parece que, o sea, no parece muy coherente eso, ¿no? Como la persona se va a distraer con tus movimientos, cuando en realidad si tú estás quieta con el cuerpo firme, con como con una postura que acompaña al mensaje, pues el mensaje se va a comunicar mucho más claro. Y otra es la emoción. ¿Por qué? Porque si tú te aprovechas si tú identificas bien la emoción que estás teniendo a la hora de decir el mensaje, esa emoción te va a ayudar a que el mensaje llegue, ¿vale? Y va a salir de tu boca con mucha más fuerza esa frase. Por ejemplo, en el caso de Patricia, estaba ciertamente molesta porque esta persona del equipo llegaba tarde cada 2x3. Y además estaba molesta porque además veía venir lo que venía después.
O sea, que era que parte del equipo empezara a llegar tarde también y 5 minutos no es nada, 10, tal, y que se convierta en una parte de la cultura que ya no quería. Entonces, el aprovechar el enfado, que muchas veces no queremos ni verlo porque nos da miedo, pero el de alguna manera agarrarte a ese enfado hace que aproveches esa fuerza que tiene el enfado como para ponerte en acción, ¿no? Entonces, el aprovechar ese enfado para poder decir tu frase más contundente, como para poder acompañar la frase de muchísima más determinación, va a ayudar a que esta persona del equipo de Patricia efectivamente se dé cuenta que esto va en serio. Y además que lo tengas que decir una vez y ya está, que no parezca esto como la canción que se repite todos los días en el disco. Así fue la cosa, ¿no? Era muy difícil para Patricia decir esto, porque tenía mucho miedo de pasarse y de que se desmotivara, ya que era una gran profesional la persona del equipo. Pero sí que logró decir, pues mira, te pido por favor que a partir de ahora seas puntual en todos los eventos que tengamos, porque es muy importante que demos ejemplo. Y la cultura de la empresa quiero que sea esta, o la cultura de mi departamento quiero que sea esta. Entonces, bueno, lenguaje, cuerpo y emoción hicieron, alineados, hicieron que la otra persona pues no llegara tarde nunca más, porque ya entendió que aquello iba muy en serio. Bueno, ¿y qué me decís del canal? Esto da para 28 podcasts. Últimamente, como sabéis, bueno, a todos nos pasa lo fácil y lo inmediato que es escribir un WhatsApp o un email, bueno, sobre todo un WhatsApp yo diría, pero bueno, también email, también, ¿por qué? Porque nos permite varias cosas. Uno, no tener que dar la cara. Yo lo escribo y ahí se queda. Vale. 2, ver cuando la otra persona, en el caso de WhatsApp, ver cuando la otra persona lo ha leído. O sea, que me da datos, ¿no? De, pues ya lo he leído, a ver si me escribe, a ver si... Entonces, nos da cierto control sobre el proceso. 3, que cuando la otra persona me conteste, yo tengo cierto margen para pensarme la respuesta. ¿Por qué? Porque no estoy ahí presencialmente o no estoy en videollamada, entonces no tengo que contestar al momento. Entonces, son métodos muy intrusivos y que para ciertas cosas no sirven. Hay un abuso total del uso de estos canales para comunicar cosas que en realidad requieren como mínimo una llamada. O que, bueno, y si se pueden hacer en persona, pues mucho mejor. Tanto el estilo de comunicación, que tenemos que volvernos muchísimo más flexibles para adoptar el estilo de comunicación que requiere cada situación. Y que además le demos la carga correcta para que no le echemos lo que es nuestra responsabilidad, se la echemos a otra gente, ¿no? Lo que nos pasó ayer, pues pum, te lo vuelco. No. Entonces, el saber tu estilo de comunicación, el saber en qué situaciones te haría falta otro estilo y que lo entrenes. El mirar cómo lo vas a entrenar. El mirar de dónde viene. Cómo era tu estilo de comunicación en casa, cómo eran tus padres, cómo se comunican entre ellos, cuál es el estilo de comunicación que de ese momento, cómo se refleja en esto, en tu realidad de ahora. El ver cómo vas a deshacer ese entuerto. Es muy interesante verlo porque una buena conversación lo cambia todo. Y sobre todo lo que cambia es que ahorras mucho tiempo y muchos disgustos. Y como te estás comunicando todo el tiempo, incluido contigo, pues vale la pena el efectivamente ver, pues cómo lo puedes mejorar. Y si hoy podría ser un buen día para que eligieras una conversación pendiente que tienes aparcada. Y podrías quizá hoy abordarla de otra manera, no sin antes darle un repaso a todo esto. Bueno, muchas gracias y espero que te sirva. Y si no te sirva, pues ves investigando más porque son temas que requieren toda tu atención y que van a hacer que tú puedas obtener una mayor felicidad cotidiana. Gracias. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.